Ha sido una semana para muchos de descanso, algunos hemos estado malitos, pero nuestra confianza siempre está en Dios, ¿verdad? Hemos cantado alabanzas, hemos adorado al Señor. Y lo más importante es que cuando nosotros alabamos, meditamos en cada palabra que decimos. Porque no alabamos solamente por abrir la boca, sino que lo hacemos con entendimiento, ¿verdad? Porque Pablo decía, ¿no?, que nuestro culto sea un culto, ¿qué? Racional. Amén. Hermanitos, voy a invitarles a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Decimos un amén, hermanitos, cuando lo encontramos. Amén. Amén. La resurrección de los muertos. La carta de Pablo a los Corintios. Amén. Leemos la palabra de Dios, ahí sentaditos, hermanos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, es vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Llénanos de tu palabra, Padre. Háblanos en esta mañana, Señor. Confróntanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esos hijos llamados. Padre amado Jesús, estamos en esta mañana reunidos, Señor. No por una casualidad, Padre, sino porque tú ya lo habías predeterminado así, Señor. En tu plan perfecto estaba que estábamos adorándote, reunidos aquí, Señor, sabiendo que el invitado principal eres tú, Señor. A ti sea toda la reverencia, Señor. No somos merecedores aún de dirigirnos a ti, Señor, pero por tu gracia, Señor, pero por tu amor, Señor, estamos aquí.
Ayúdanos, Padre. Seas tú, Señor, tomando el control de esta reunión. Seas tú, Señor, tu Espíritu Santo guiándonos, Padre, a que se exponga tu verdad, Señor. Tu palabra, Padre. Sea, Padre Santo, el Espíritu Santo guiándonos a todo entendimiento y a toda verdad. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El título de este sermón en esta mañana es el Evangelio que transforma al mundo. ¿Cuántos sabemos que este Evangelio transforma? Si bien sabemos, hermanos, hemos pasado una semana muy costumbrista, ¿no? Aún conversaba con mi hijo y me hacía preguntas. Y es una semana donde se guardan muchas costumbres, donde muchas veces nos dolemos viendo películas, recordando la muerte de Cristo, y hasta sentimos lástima, pena, tristeza cuando vemos esta escena, ¿verdad? Pero la palabra de Dios va más allá que eso. No solamente es una emoción, sino que tiene que ser una transformación en nuestras vidas. Y hermanos, hoy en día las iglesias están siendo invadidas con estos pensamientos. Y somos nosotros los padres, primeramente en casa, llamados a confrontar estas mentiras que se van involucrando a la iglesia. Es por eso que es necesario que se predique, como decía Pablo, ¿no? Se predique la sana doctrina, ¿no? A Timoteo, perdón. Tenéis la sana doctrina. Y hermanos, en esta iglesia no estaba siendo ajena a esto. Pablo está escribiendo, hermanos, a una iglesia dividida, confundida. Y algunos de esta congregación estaban dudando de algo muy importante. Y lo acabamos de leer. ¿De qué creen que estaba dudando la iglesia, hermanos? Estaban dudando de la resurrección física de Cristo. Y la pregunta en esta mañana es, hermanos, ¿usted tiene esa duda? ¿Usted está convencido que Jesús resucitó? Y si Él resucitó, ¿dónde vive? ¿Dónde está? La respuesta será, ¿Él vive en mi corazón? ¿Será esa la respuesta convincente para hablar al mundo, a la gente, a los que no conocen de Dios? ¿O será más profundo que eso? Hermanos, esta iglesia tenía este problema porque habían sido influenciados con estas ideas, estas costumbres que tenían. Recordamos que en ese entonces había muchos filósofos, la cultura griega, y en esa cultura tenía más importancia el alma que el cuerpo. Y ellos estaban dudando de esto, y es Pablo que comienza escribiéndoles esta carta. Y lo vamos a desarrollar, hermanos, en esta mañana, en 4 puntos. El primer versículo 1 y 2 dice, Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Hermano, la iglesia de Corintios había recibido este evangelio y también estaba perseverando a pesar de sus problemas, a pesar de las debilidades que ellos tenían. Ellos estaban perseverando. Y el versículo 2 dice, por el cual asimismo retenéis la palabra que os predico, sois salvos,
Si no creíste, es en vano. Hermano, el contenido de este evangelio está en el versículo 3 y 4. Pero Pablo hace una introducción. Describe cuán beneficioso puede ser este evangelio para nosotros. Yo no sé si este evangelio es beneficioso para usted, para su vida, para su familia. ¿Cuántos sabemos lo que significa evangelio? Mi hermano, se me olvidaron. Buenas nuevas. Ha estado bueno la Semana Santa. Hermano Martín, buenas nuevas. Hermanos, evangelio significa buenas noticias. Lo que Pablo está introduciendo acá es, hermanos, esto es beneficioso para ustedes. Es de beneficio como hombres para ustedes, es evangelio. Es de buenas noticias. Pero hay condiciones. Y el texto lo dice. Primero, ¿qué? Tenemos que recibirlo. Segundo, tenemos que perseverar. ¿Esto quiere decir, hermano? En esta mañana estamos recibiendo esta palabra. Estamos recibiendo este evangelio. Pero no basta con recibirlo. Porque muchas veces lo recibimos, llegamos a casa y nos olvidamos de todo, ¿verdad? Sino que tenemos que perseverar en ello. Amén, hermanos. Perseverar en ella y retener. Esto quiere decir, hermanos, que yo tengo que abrazar esta palabra. Esto quiere decir, hermanos, que esa fe que Pablo estaba enseñando, yo me tengo que aferrar. Tiene que ser una doctrina para mí. No hay nada que me pueda mover de esto. Como dicen Salmos, ¿no? No podemos ser como el tamo, sino como árboles enraizados. Y para que eso suceda, yo tengo que recibir primeramente, perseverar y abrazar esta doctrina. Y en el versículo 3 y 4, hermanos, es el contenido del evangelio que Pablo comienza a compartir. Y lo resume como de primera importancia, lo más importante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Hermanos, lo que se enseña, lo que compartimos, no es algo que lo inventamos, algo que Pablo dice, yo no he creado este evangelio. De la misma manera, nosotros no creamos este evangelio. Predicador Charles Spurgeon decía, somos repetidores de la palabra de Dios. Hermanos, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo creo, es lo que la palabra dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo, lo que yo he recibido, eso es lo que estoy transmitiendo. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A lo que me contaron, ¿verdad? Conforme a la Escritura. Hermanos, es necesario que conozcamos la palabra, que entendamos que esto se enraiza en nosotros, que la palabra se encarne en nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las estaba buena la Semana Santa. Segunda vez Pablo, cuando alguien enfatiza algo por 2, 3 veces, quiere decir que es de suma importancia, ¿verdad? Y Pablo lo vuelve a decir, conforme a las Escrituras. Hermanos, Pablo está dando una doctrina, está enseñando a la iglesia de Corintios que Cristo murió por nuestros pecados.
Esta semana hemos celebrado, hemos recordado que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? ¿Él merecía morir, hermanos? ¿Él merecía estar en esa cruz? Hermanos, cuando estaba estudiando este texto y leía, Dios nos confronta, hermanos. En esa cruz, hermanos, merecíamos estar yo y usted. Porque somos pecadores. Pero hay alguien que compró esa deuda. Hay alguien que pagó ese pecado. Y eso es lo que Pablo está transmitiendo a la iglesia de Corintios. Y en esta mañana la palabra nos dice a nosotros: ustedes merecían, ustedes merecían pagar ese pecado. Pero fue Cristo quien sustituyó nuestros pecados. Esa palabra sustituir, hermanos, quiere decir que Él reemplazó. Nosotros debíamos estar en ese lugar, pero Él tomó nuestro lugar y expió nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra falta. Hermanos, recordemos que no hay ni uno santo, no hay ni uno bueno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para entender, hermanos, nos vamos al principio. Adán pecó, Adán desobedeció. Y esa herencia de pecado la optamos nosotros, ¿verdad? Y alguien santo, puro y sin manchas, solo podía pagar ese precio. Pero nos dice también la palabra que fue sepultado. Sería importante que la palabra nos revele esta palabra, que fue sepultado. Sí, hermanos. Porque es una clara evidencia, hermanos, que Él murió. Es una clara evidencia que le sepultaron. Yo no creo que nadie entierra a un vivo, ¿verdad? ¿Alguien aquí enterraría a un vivo? Tiene que estar muerto. Y para que quede una evidencia de que fue real, fue sepultado. Fue una evidencia de una muerte física. Hermanos, estos son hechos reales. Esto no es un cuento que me contaron. Esto no es algo, fue transmitido pues de un pariente y me lo dijo. Son hechos reales, son hechos históricos. Y aún si quisiéramos demostrar lo contrario, sería muy difícil, imposible. Pero ahí no terminó todo, hermanos. La palabra nos dice que resucitó al tercer día. Al comenzar dijimos, si Cristo vive, si Jesús resucitó. ¿Y cuál fue nuestra pregunta? ¿Cuál fue nuestra respuesta, perdón? ¿Resucitó? ¿Estamos convencidos que resucitó? Y la segunda pregunta es, ¿dónde vive? Y muchos decimos en mi corazón, ¿verdad? Pero la palabra nos lleva siempre más allá. Él resucitó. Y eso demuestra, hermanos, victoria. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre la muerte. Él resucitó. Voy a invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, en Hechos 2:27. Si alguien lo tiene, nos pueden dar.
Leyendo, por favor. ¿Tenemos hermanitos? ¿Me puede ayudar, hermanitos? Hechos 2:27. Sí. ¿Lo podemos leer, hermanitos? Lean, hermanitos. Porque no dejarás mirar en milagros, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, Él resucitó. Conforme a las escrituras, hermanos, conforme a las escrituras, todo ocurrió no por casualidad, así como hoy estamos aquí. No hay nada por casualidad. En la eternidad de Cristo ya estaba todo. Y eso lo anunciaron, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53, del 3 al 5. Y la palabra de Dios dice así. Isaías estaba profetizando, Isaías antes, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Pablo está dando una evidencia verdadera de que Jesucristo resucitó. Y en el versículo 5 y 8, hermanos, vamos a ver estas evidencias. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, no solamente basta con escuchar, basta con entender. Como vimos en el primer versículo y el segundo versículo, tenemos que recibir. Tenemos que perseverar en la palabra y abrazarla. Y ahora Pablo está demostrando evidencias reales, no evidencias que me contaron. Y la primera evidencia es que apareció a Cefas. La primera evidencia que es que apareció a Pedro, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué se le habrá aparecido a Pedro? ¿Qué sucedió después que se le apareció a Cefas, Pedro? Hermanos, sabemos que antes de la muerte, Pedro dijo que no lo negaría.
¿Verdad? Todos sabemos este contexto, este texto. Que Pedro no lo negaría. Señor, si yo tengo que ir a esa cruz, voy a ir contigo. Y vemos minutos más tarde a Pedro negándolo. A un Pedro teniendo miedo. A un Pedro temeroso. Y muchas veces somos así, ¿verdad? Pero el plan perfecto de Jesús era que se le apareció posteriormente. Y yo me imagino, hermanos, que restauró por completo a Pedro. Porque eso hace cuando Jesús se nos presenta. Eso es lo que hace cuando la palabra es expuesta en esta mañana. Jesús se nos presenta en su palabra. Y Él quiere transformarnos. Lo que sucedió después ya no era el Pedro temeroso. Ya no era el Pedro que se escondía. Ya no era el Pedro que cuando decía, me parece que tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar es como de ellos. Ya no vemos a un Pedro escondiéndose. Después de esa aparición, Pedro fue transformado. Y en Hechos vemos a un Pedro predicando y exponiendo la palabra de Dios. Ya no con miedo, sino con una autoridad puesta por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se presenta Pedro? Ustedes lo mataron. Ya no es un Pedro que se esconde, ahora es un Pedro transformado por Jesús. Y en esta mañana lo que Jesús quiere hacer con nosotros es transformarnos. Amén, hermanos. Pero las evidencias no quedan ahí, sino que se le apareció a 500 más. Son hechos históricos, hermanos. Y la palabra dice, Pablo dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo está diciendo, hermanos, Jesucristo resucitó. Y en esta mañana el Señor quiere que seas convencido que Él resucitó. Hay evidencias a más de 500. Y Pablo dice, si no me creen, hermanos, hay 500 allá. Vayan y pregúntenle. Lo que Pablo está diciendo, quieren tener información de una fuente verdadera, de una fuente fiable, una fuente. Están allá los que vieron al Jesús resucitado. Hermanos, cuando se llama a juicio, siempre piden testigos, ¿verdad? Ya que es una demostración que habían testigos. Testigos oculares, testigos visibles. De los cuales muchos viven. Pablo está diciendo, si no me creen, vayan y pregunten. Y en esta mañana, hermanos, si no creen que Jesús resucitó, vengan a la palabra, a la fuente verdadera, que es la palabra indiscutible. Y Él vive. Él resucitó. Amén. Después se apareció a Jacob. Después a todos los 12. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció. Hermanos, Jacobo o Santiago, hermano de Jesús, en el ministerio de Jesús, también era una persona incrédula. Dudaba del ministerio de Jesús. Así como muchos hermanos podemos dudar. El hecho que vengamos todos los domingos. Santiago
Santiago había vivido con Jesús, había convivido con Jesús, y aún así estaba la incredulidad en su corazón. Y Jesús se le aparece, así como se nos está apareciendo en esta mañana a través de su palabra, y transforma. Es por eso que en esta mañana el título de este sermón, hermanos, es el Evangelio que transforma. Luego Santiago, hermanos, se convierte en un apóstol transformado. Y finalmente, hermanos, dice Pablo, a mí mismo. Se me apareció a mí mismo, como al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Hermanos, Pablo, vemos en el libro de los Hechos que había sido perseguidor de la iglesia. Pensaba que estaba en la verdad, así como muchos nosotros pensamos que estamos en la verdad. Hasta que la palabra nos confronta y nos hace entender quién es la verdad. Y en ese encuentro que tuvo Pablo con el Jesús, todo cambió. En este encuentro, hermanos, Pablo no volvió a ser el mismo. Y reconoció, en ese mismo instante reconoció, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, mi Señor? Y lo segundo, ¿qué quieres que yo haga? La misma pregunta nos hace la palabra de esta mañana, hermanos. ¿Realmente este Evangelio nos ha transformado? ¿Realmente este Evangelio es la base de nuestra fe? Porque Pablo dice, si no creéis en esto, tu fe es vana. Hermano, esto es la base de nuestro Evangelio. No hay otra base. Porque si realmente Él no resucitó, no tenemos nada que hacer aquí. Nos vamos todos, cerramos las iglesias. Hermanos, lo que la palabra quiere hacer en esta mañana, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es transformarnos. Así como cambió, transformó a estos hombres, de la misma manera a nosotros. Está bien, hermanos, que en un tiempo hayamos creído, así como nuestros hermanos en Corintios. Está bien que en un tiempo nos hayamos convertido, pero no basta. Lo que Pablo siempre nos pone una valla más alta, no basta. Ahora quiero que sean discípulos. ¿Y habrá terminado en discípulos? No, no basta con discípulos. Estos hombres, hermanos, trastornaron el mundo. Y no por lo que decían, sino porque la gente podía ver en ellos. Cuando estos hombres sentaban, decían, ¿quiénes son estos hombres que trastornan el mundo? A esto hemos sido llamados. La valla está muy alta, hermanos. Pero si nuestra fe radica en que Cristo murió por nosotros y Él resucitó, es necesario este encuentro, porque seremos transformados. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Amén. Del versículo 9 al 11, hermanos, es la gracia de Dios en la transformación. No somos transformados, hermanos, porque lo merecemos. No somos alcanzados porque hay algo bueno en nosotros, porque seamos bonitos, seamos altos, seamos flacos, seamos... No. Es el simple hecho de su gracia. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol.
porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos que en todos estos pasajes es la gracia de Dios. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermanos, la palabra de Dios ha sido expuesta. Y como dice nuestro pastor, no es el que expone la palabra, es la palabra. No es el mensajero, es el mensaje de Dios. No importa si lo predica Pedro, Pablo, Apolos, no importa. Si es el mensaje de Dios, si es la doctrina de Dios, tenemos que aferrarnos y encarnarnos en su palabra, en las Escrituras y las Escrituras. Hermanos, este es el mensaje que Pablo compartió con los corintios. Y es el mismo mensaje. Y no hay otro mensaje, hermano. Es el único mensaje de salvación. Amén, hermanos. Hermanos, para ir concluyendo, hermanos, este mensaje, hermanos, de la resurrección de Cristo no puede ser un segundo plano. No puede ser de segunda importancia. Tiene que ser nuestra base, nuestro fundamento, que Cristo resucitó. Y que resucitó venciendo el pecado, venciendo la muerte. Esto, hermanos, quiere decir que tenemos la seguridad de que somos salvos. Que tenemos la seguridad y la esperanza de nuestra propia resurrección. Hermanos, Jesucristo, al morir en esa cruz, estaba leyendo un poco, hermanos, de la historia de la cruz. Si bien es cierto, no fue los romanos que inventaron este acto de muerte, pero fue ellos que nos perfeccionaron. Este acto, hermanos, de sufrimiento, de dolor. Jesús no era merecedor de esto, pero usted y yo sí. Hermanos, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Fue escupido, fue azotado, fue burlado, fue maltratado, fue despellejado por nosotros. Pero la misma palabra dice que Él resucitó. La misma palabra dice que Él nos dio vida. Así que, hermanos, en esta mañana, este evangelio que transforma el mundo, este evangelio que predicamos y que predicó Pablo y los apóstoles, tiene que ser predicado. Pero antes de transformar al mundo, tiene que transformarnos a nosotros. Tiene que transformar nuestras vidas. No somos, hermanos, lo que decimos. No somos lo que nos presentamos delante de ustedes y no. Yo llegué a la conclusión, hermanos, que somos lo que somos cuando nadie nos ve. Eso es lo que somos. Cuando nadie nos mira, eso es lo que somos.
Pero en esta mañana Dios quiere transformarnos. Dios quiere hacer el cambio. Dios quiere que abracemos esta enseñanza y esta doctrina. Que Cristo resucitó. Que Cristo venció por nosotros. Le invito, hermanos, a ponerse de pie y inclinar su rostro, hermanos. Si en esta mañana el Señor habló a su vida, hermanos, si en esta mañana el Señor nos habló, yo quiero decirles, hermanos, que es el mismo evangelio que se predicó, es el mismo evangelio que se predica en esta mañana. Y el mismo evangelio que transformó a estos grandes hombres es el mismo evangelio que nos puede transformar en esta mañana. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Hay una oración genuina a Él. Él dio tanto por usted, hermanos. Él dio todo. Señor, en esta mañana venimos a ti. Hemos podido entender tu palabra, Señor. Que tú resucitaste, Padre. Al tercer día resucitaste, como ya estaba profetizado, Señor. Son hechos históricos que determinan que tú resucitaste. Y aún si quisiéramos cambiar esta verdad, sería imposible, Padre. Haz que esta palabra, Señor, que esta doctrina se encarne en nosotros. Queremos ser transformados, Señor. Hermano, levante en esta mañana su mano. Yo quiero que repita conmigo esta oración. Señor, que tu palabra enraíce en mi corazón. Quiero recibir tu palabra. Quiero abrazar tus verdades. Y que nada ni nada me pueda separar de esta verdad. Quiero ser transformado por esta verdad. Te damos gracias, Señor. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor.